Jóvenes, buenos días. El tema de hoy es polinomios. Es un tema que nos va a permitir concretar el estudio de monomios. En esta parte vamos a conocer la definición de un polinomio y las operaciones que en él se pueden realizar, así como también el valor numérico. Entonces, acompáñame en esta clase, presta mucha atención, que de esta manera vamos a avanzar juntos. Un polinomio es la unión de dos o más monomios mediante operaciones de adición o sustracción, o sea, operaciones de suma o resta. Eso es lo que le estoy diciendo. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, este monomio, que es 3x al cuadrado, y el otro monomio 2x. Están unidos mediante la suma. Por lo tanto, han formado un polinomio, porque la definición dice es la unión de dos o más monomios mediante la operación de adición o sustracción, o sea, de suma o resta, como le decimos, ¿no? Entonces tenemos la notación matemática. No se olvide, jóvenes, la notación matemática indica quién es la variable. La variable es x. La notación dice, esta es tu variable. Y es un polinomio de una variable. Acá está la variable x y la variable x. Claro, esta está elevada al cuadrado, pero la variable es esta parte literal, la letra, pues, ¿no? X y x. ¿Quién me lo indica? La notación matemática, no te olvides, lo dijimos en monomios. Entonces, este polinomio, 3x al cuadrado más 2x, tiene dos términos y tiene una sola variable que es x. ¿Entendido, jóvenes? Polinomio de dos términos y una sola variable x que me indica, nuevamente lo repito, la notación matemática. ¿Correcto, jóvenes? Vamos a continuar. En estos dos ejemplos podemos observar el polinomio m en variables x y y. Nuevamente, la expresión matemática, la notación matemática te indica quiénes son las variables. ¿Correcto? 2x cuadrado más 3y al cuadrado menos 5x más 4y. Es un polinomio que tiene ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4 términos. ¿Y tiene cuántas variables? Dos variables. ¿Quiénes son? X y y. ¿Ven? Polinomio de 4 términos con dos variables. Otro ejemplo. El polinomio p en x menos 1. Esa es la variable. La variable es x menos 1. Y tiene tres términos. 5x al cuadrado menos 7x más 3. Tiene una sola variable. Esto indica que x menos 1 es la variable. Y es una sola. Este es un solo número. ¿Correcto, jóvenes? Los números reales, este es un solo número. Estos son ejemplos de polinomios. Valor numérico para un polinomio. Si le asignamos valores a las variables y realizamos las operaciones indicadas, el resultado es el valor numérico de ese polinomio. Por ejemplo, 1, dada la expresión f de x, variable x, igual a 3x menos 2. Un polinomio de dos términos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si le asignamos a x 1? O sea, a la variable le estamos dando valor 1. Entonces, evaluamos. El valor quiere decir reemplazar, pues. F en 1. En vez de x coloco 1. 3 por 1 y menos 2. Bueno, eso es calculable, ¿no? Realizamos las operaciones. 3 por 1 es 3 y 3 menos 2, 1. Ese es el valor numérico de ese polinomio para x igual a 1. Vamos también ahora para x igual a menos 2. Sería así, ¿no? Y donde va x vas a reemplazar por menos 2. X estás evaluando en menos 2, o estás reemplazando por menos 2. F en menos 2, 3 por menos 2, menos 2. Evaluamos. 3 por menos 2, ¿cuánto es, jóvenes? 3 por menos 2, 3 por 2, 6, negativo, ¿no? Menos 6. Y menos 6 menos 2 se suma, ¿no? Menos 6 menos 2, signos iguales se suma 8 y se pone el signo común, menos 8. ¿De acuerdo? Respuesta. Vamos a evaluar para x igual a 1/3. F en 1/3. Estoy evaluando la variable para x igual a 1/3. Estoy reemplazando la variable por 1/3. Sería 3 por x, que es 1/3, y menos 2. Bueno, aquí podemos aplicar también nuestra álgebra, pues, ¿no? Tercia arriba, tercia abajo. Queda 1, 1. Queda 1 ahí. Y quedaría 1 menos 2. 1 menos 2. ¿Y cuánto es 1 menos 2, jóvenes? Menos 1. Quiere decir que el polinomio evaluado para x 1/3 sale menos 1, jóvenes. Vamos con otro ejemplo. 2.
Dada la expresión f en x igual a x cuadrado más 2x. Bien, es un polinomio de dos términos, ¿no? Variable x se identifica y vamos a evaluar, calculemos el valor numérico cuando x es igual a 0. Escuchen, calculemos el valor numérico para x igual a 0 o x evaluado en 0. Entonces ponemos f en 0. Sería, donde va x va a ir 0. 0 al cuadrado más 2 por x, pero x es 0. O sea, estás reemplazando la variable por 0. Esto es lo que estás haciendo. Bueno, 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, y 0 más 0, 0, jóvenes. Salió 0. Resultado. Vamos a evaluar ahora para x igual a 3. Evaluemos en x igual a 3. F en 3 sería 3 al cuadrado, donde va x va a 3, más 2 por 3. ¿Ven? Es bien sencillo. 3 al cuadrado, 9. No voy a decir que 3 al cuadrado es 6, ¿no? No. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 2 por 3 es 6 y 9 más 6, 15. Esas operaciones tienen que realizarlas bien, jóvenes, ¿ya? No olvide, 3 al cuadrado es 9. Vamos por aquí para f en menos 3. X en menos 3. F en menos 3, como le dije. Es igual a menos 3 al cuadrado, coloquemos bien ese 2. Menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. Bueno, menos 3 al cuadrado. Recordemos la potencia, ¿no? Base negativa elevada a exponente par sale positivo. Sería 3 al cuadrado nada más. Quedaría aquí 9. A ver, eso tiene que acordarse, ¿ah? 2 por menos 3 es menos 6. Quedaría menos 6. ¿Por qué, profe? Porque más por menos es menos. 2 por 3, 6. ¿Y 9 menos 6 cuánto es, jóvenes? Es 3. Es así como se calcula el valor numérico para un valor de x que se evalúa en el polinomio. Pues se llama valor numérico, un polinomio. Hay que evaluar la variable con el valor que me están pidiendo evaluar. Evaluar quiere decir reemplazar, joven. Reemplazar. Bien, continuamos. Ejercicio 3. Dada la expresión f en x igual a x más 1 entre x menos 1. ¿Sí? Es una expresión matemática, que no sería un polinomio porque no cumple con la definición que hemos dado, ¿no? Nos piden calcular de esa expresión f en 2. Acá hay que hacer dos evaluaciones. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Se resuelve de adentro, primero evaluamos aquí adentro, hacia afuera. Entonces vamos primero f en 2, para x igual a 2. En la expresión número 1, aquí se evalúa. En la expresión inicial, en 1. Para x igual a 2 voy a reemplazar allí. Mucho cuidado, ¿eh? Donde va x va a ir 2. Sería 2 más 1 entre 2 menos 1. Operamos y eso sale 3. Quiere decir que f en 2 es 3. Luego queda así. Queda f y esto es 3, pues jóvenes. Eso nos ha salido 3. Queda f en 3. Ahora evaluamos nuevamente. Para x igual a 3 sería 3 más 1 entre 3 menos 1. 3 más 1 es 4, 3 menos 1 es 2 y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, f en 2 sale 2. Respuesta. Solo hay que evaluar dos veces. Primero en el interior sale esto y nuevamente lo que me salió lo evalúo nuevamente en la expresión inicial. Dos veces. Respuesta 2. Ejercicio 4. Tenemos este polinomio en una variable que es x. P en x es igual a 3x al cubo, así se dice, ¿no? 3x a las 3, se dice 3x al cubo menos 2x más 5. Este ejercicio es para reconocimiento. En primer lugar, ¿quién es la variable? Es un polinomio en una sola variable, ¿no, jóvenes? Variable o variables x. La variable es x, ahí está. Él es la variable, eso me lo indica la notación matemática. ¿Quiénes son los coeficientes? Eso es importante. Acá no hay un solo coeficiente, hay varios, ¿no? Coeficientes. Coeficientes vienen a ser, jóvenes, los números que acompañan a la variable. En este caso sería 3, un primer coeficiente, punto y coma, menos 2, muy bien, con todo y su signo, y también 5, jóvenes. También el 5. Esos son coeficientes.
Profe, pero acá no hay variable. Sí está la variable. Ese número x está allí, o la variable x, pero elevado a la 0, jóvenes. Y todo número elevado a la 0 es la unidad. Quiere decir que la variable se encuentra allí implícita, porque el 5 está multiplicado por un 1. Y x a la 0 es 1. Sí está la variable, sino que no se denota ya. Se entiende que ahí está, pero no se denota. Entonces los coeficientes son 3, menos 2 y 5. Hablemos también aquí en este ejercicio de polinomio mónico. Polinomio mónico. Por ejemplo, cuando un polinomio es mónico, es momento que lo conozcan. Cuando a la variable principal, o sea la que tiene mayor exponente, así, x al cubo menos 5x más 2. La variable principal es la que tiene mayor exponente en este caso, ¿sí? 3. Si su coeficiente es 1, porque aquí está multiplicado por 1, el polinomio es mónico. Entonces, nuevamente, un polinomio es mónico cuando el coeficiente de la variable de mayor exponente, que en este caso es el 3, sea 1. No te van a poner el 1, ya se entiende que está allí, ¿no? Está implícito, o sea, allí ya está el 1, ¿no? Entonces, ya, un polinomio es mónico cuando el coeficiente de la variable de mayor exponente es 1. ¿Se entiende? ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuidado con ese término de polinomio mónico, porque te pueden decir, a ver, aquí mismo, te pueden decir así, si el polinomio es mónico, calcule el valor de a. Por ejemplo, te pueden poner así, 2a menos 1, así. Ya, así. ¿Ven? Si el polinomio es mónico, calcule el valor de a, te pueden decir. Si el polinomio es mónico, calcule el valor de a. Profesor, pero usted me dijo que el polinomio es mónico, miro la variable de mayor exponente. Este es exponente 1, él es, ¿no? Es mónico cuando esta variable es 1. O sea, esto tiene que ser 1. Así me dijo usted, esa es la definición, correcto. Entonces tú dices 2a menos 1 igual a 1, pues. Entonces el 1 pasa a sumar, te queda 2a igual a 2. Por lo tanto, la respuesta de a sería 1, jóvenes. Podría también haber hecho rápidamente al ojo, ¿no? ¿Para qué valor de a va a salir 1 aquí? Para 1, pues. 2 por 1, 2 y menos 1 es 1, pues, ¿no? Entonces, entienda bien que el polinomio es mónico cuando el coeficiente de la variable de mayor exponente es la unidad. ¿Está bien, jóvenes? Un polinomio es lineal cuando tiene esta forma. El exponente de su variable es 1 y solo tiene dos términos, jóvenes. Entonces, nuevamente, un polinomio es lineal cuando el exponente de su variable es 1 y solo tiene dos términos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Si el polinomio es lineal y mónico, hay a más b. Te está diciendo que si este polinomio es lineal y es mónico, te piden hallar a más b. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Si un polinomio es lineal, debe tener solo dos términos. Pero acá estoy viendo cuántos términos. 1, 2 y 3. Y el exponente de su variable debe ser 1. ¿Dónde está ese exponente 1? Aquí. Quiere decir que esta expresión debe ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque solamente te debe quedar dos términos. La variable de exponente 1 y su constante, por decirle así. Y un número, pues, ¿no? Entonces, esto tiene que ser 0 para que pueda ser lineal, 0. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a igualar a 0. A menos 3 igual a 0. De allí te va a salir el valor de a. A valdría 3. Punto y coma. Continuamos. Como esto ya no está, o por decirlo así, tiene que ser 0, se anula, pues, ¿no? Y te queda esto. Te queda b menos 1x más 2. Pero también nos dicen que es mónico. Nos dicen que es mónico. Si es mónico, como nos ha quedado así, p en x, nos ha quedado b menos 1 por x más 2. Entonces, como es mónico, esto tiene que ser 1. Lo explicamos hace un instante. Entonces, b menos 1 tiene que ser 1. De allí b vale 2. Y ya tendrías a y tendrías b. Te piden la suma de a más b. Por lo tanto, a más b, chicos, sería 3 más 2, 5 la respuesta.